Hola, bienvenidos a Socialarte. Cuando vamos a adquirir nuestra primera fuente de luz artificial, la primera pregunta que nos hacemos, ¿adquirimos iluminación LED o flash? Bueno, de eso se trata este video. Aquí te voy a estar mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas, para que así puedas tomar la mejor decisión en función de tus necesidades. Así que no te separes. Cuando comenzamos en la fotografía, vamos a estar claros, todos somos Team Luz Solar. Y las razones son bien sencillas. Uno, porque es la mejor luz que hay, o sea, es la que me permite reproducir fielmente todos los colores y adicionalmente no tengo que pagar por ella. Pero llega un momento en donde queremos conseguir una estética que no nos la puede dar la luz de ambiente, que es extremadamente envolvente. Sin tomar en cuenta que si llego a querer modificarla para conseguir algo parecido, la complejidad es bastante alta. Entonces viene la pregunta de ¿qué iluminación adquiero para poder lograr esas fotografías o esos videos? Porque no se trata solamente de alumbrar una escena, se trata de darle carácter a través de la luz. Y bueno, hoy en el mercado tenemos dos opciones bastante comerciales, que son las luces de destello, que las conocemos como flash, y las luces continuas, que últimamente están desarrollando muchísimo en el apartado de iluminación LED. Bueno, y la diferencia primordial técnica es bastante sencilla. Una es de destello y la otra se mantiene encendida durante el tiempo que ustedes lo deseen. Y sé que muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, es sencilla la respuesta. Si vas a hacer video, luz continua. Y si vas a trabajar fotografía, flash. Pero créanme, la decisión no es tan sencilla. Y por eso vamos a desglosar todas las ventajas de cada uno de estos sistemas para que ustedes puedan saber a ciencia cierta cuál se adapta mejor a sus necesidades. Así que empecemos con la luz LED. La primera ventaja de las luces LED es lo que uno ve es lo que va a fotografiar o va a grabar. O sea, vemos directamente en pantalla cómo va a quedar el resultado final antes de hacer la fotografía, siempre y cuando tenga una cámara sin espejo o tenga una cámara DSLR que tenga Live View, obviamente. Mientras que con el flash no es posible eso. Tenemos que hacer el disparo para poder ver el resultado. Se los muestro con estos dos ejemplos rapiditos. Como pueden observar con este video, fíjense que el resultado de la fotografía es exactamente igual porque estoy trabajando con luz continua. Y en el segundo caso, que estoy utilizando un flash, fíjense que a pesar de que estoy previsualizando la escena, el resultado estético final es completamente diferente, logro un fondo negro. Y de allí nace la segunda ventaja. La curva de aprendizaje en el caso de luz continua es mucho más corta que en el caso de flash. Ya como vieron en el ejemplo anterior, lo que estoy viendo es lo que estoy fotografiando o grabando en un video. Mientras que con el flash entran otros conceptos que tenemos que entenderlos y después de hacer la toma es que vamos a ver el resultado, porque la cámara no puede previsualizar un destello. La tercera ventaja, por lo menos para mí que soy un maniático en el control de las temperaturas del color, es que en el caso de las luces LED tenemos la posibilidad de controlar al detalle ese cambio de temperatura que hay en una escena u otra. Me explico. Voy a un restaurante, tienen luces de tungsteno. Bueno, lo que tengo que hacer es ir a la parte de atrás de mi luz LED y graduar la temperatura del color que se ajuste a la luz de ambiente que estoy haciendo esa fotografía o video. Mientras que en el flash no tengo la opción de controlar desde el equipo la temperatura del color y voy a necesitar lo que son los geles de corrección. Un tema el cual es un poquito complejo para explicarlo nada más aquí, pero créanme que hay una dificultad añadida al momento de utilizar geles y poder equilibrar todas las temperaturas del color que haya en un ambiente. Y no solo eso, sino que las luces nuevas también te pueden hacer las correcciones de magenta y verde que son esenciales dependiendo del tipo de iluminación que esté dominando sobre la escena. El próximo punto se refiere a la velocidad máxima de sincronización, o sea, esa velocidad máxima en la que puedo tomar una fotografía utilizando un flash sin entrar en HSS, que también es un tema ligeramente complejo y aquí les dejo un video para aquellas personas que no sepan de lo que les estoy hablando y donde se los explico detalladamente. Pero en pocas palabras es el tiempo mínimo en donde las dos cortinas van a dejar totalmente expuesto el sensor y por lo tanto el impacto del flash, que es un destello, va a iluminarlo completamente. Después de esa velocidad, cuando está subiendo uno, antes de llegar arriba, empieza a subir el otro y nunca va a estar expuesto totalmente el sensor, por lo cual les va a quedar una raya negra. Les repito, algo que se soluciona
fácilmente hoy en día a través del HSS que tenemos en nuestras cámaras, pero la intensidad de la luz baja enormemente. Y con el LED no tenemos ese problema. Podemos subir la velocidad a lo que deseemos en función de conseguir la estética de iluminación que estamos buscando. El punto 6 se refiere a que hoy en día muchos de los clientes no solamente están exigiendo fotografía, sino también video. Y en esos casos, si queremos trabajar con una sola fuente de iluminación, bueno, la única posible es la luz LED, porque con el flash no vamos a poder grabar video. Entonces, si tienes la necesidad de cubrir ambos aspectos, o sea, fotografía y video, la luz LED es el camino. Y por último, que con el flash vamos a necesitar un equipo adicional, que es un disparador para poderlos accionar remotamente fuera de la cámara, mientras que con la luz continua no necesitamos un equipo adicional. Pero ya va, no salgan corriendo a comprar una luz LED y olvidarse del flash, porque hay algunas ventajas que tiene el flash que lo hacen indispensable también. La primera se refiere a su potencia. Y no hay manera mejor de explicarlo que con este ejemplo que van a ver. Estoy haciendo una medición con el fotómetro con una velocidad de 1/200 y un ISO 100 utilizando una fuente de luz de 500 vatios de la gente de Nanlite. Puse el fotómetro a 1 metro de distancia y la apertura que me dio fue de f8. O sea que necesito, bajo esa cantidad de luz al 100% de la potencia, poner mi cámara en f8 para conseguir una buena exposición. Hice el mismo experimento utilizando el flash más pequeño que tengo, que es el FJ80 de la gente de Westcott. Y en ese caso, haciendo una medición también utilizando el mismo fotómetro a la misma distancia y con el mismo modificador, me dio una apertura de f25. Y ustedes aquí se preguntarán, bueno Arturo, ¿cómo es posible que una luz LED de 500 vatios sea tan inferior en salida de luz a un flash de 80 vatios? Y es simple, porque ese es solamente un destello, y recuerden que los vatios lo que representa es la capacidad de carga que tiene esa fuente de luz. O sea, estamos hablando de f8 a f16 son 2 pasos, de 16 a 22 son 3 pasos y de 22 a 25 3 pasos y 1/3 más de luz utilizando este pequeño flash en comparación con ¿qué? Con una luz LED de 500 vatios. Para los que no estén claros con lo que se refiere los pasos, bueno, se lo pongo sencillito, 10 veces más cantidad de luz aproximadamente, lo cual te va a dar muchísimas ventajas sobre la luz LED, sobre todo cuando estemos haciendo fotografías donde necesitemos profundidades de campo bastante amplias, f8 o f11, para hacer fotografía de producto, por ejemplo, o retratos en estudio, sin la necesidad de subir el ISO, porque siempre vamos a tener la opción de subir el ISO en el caso que estemos trabajando con luz continua. Pero ustedes saben que eso tiene un precio, que es un ligero incremento en el ruido de nuestras fotografías o video. El segundo punto se refiere a que es mucho más sencillo sobreponerse a la luz de ambiente. Por ejemplo, ustedes están en exteriores haciendo una fotografía a las 4 de la tarde y quieren hacer la sensación de que es un atardecer. Bueno, la potencia que te genera un flash es muchísimo mayor y te va a dar la posibilidad de conseguir ese resultado estético. Con una luz LED vas a tener que buscar una gigantesca para que pueda sobreponerse a esa luz de ambiente. El próximo punto, bueno, tamaño. Fíjense, estos dos equipos, más todos los cables, más los soportes que se necesitan, que deben de ser pesados para cargar esto, versus esto. Y esto genera 10 veces más salida de luz que todo esto junto. Entonces, en lo que se refiere a portabilidad, definitivamente el flash es una gran ventaja al momento de hacer fotografías en exteriores. El siguiente punto se refiere al costo. Obviamente, si con este consigo 10 veces más potencia de luz que con una luz LED y adicionalmente este equipo es mucho más económico, bueno, el costo por iluminación, por decirlo de alguna manera, para no entrar en el tema de lumens y todo eso, es muchísimo más barato en la luz de destello que en la luz continua. El siguiente punto se refiere a la duración de la batería. Hoy en día todas las luces LED, o la mayoría por lo menos, nos permiten trabajarlas también sin necesidad de estar conectadas directamente a una fuente de poder, sino utilizando una batería beam mount sencilla, lo cual les otorga el carácter de portables. Pero debido a que hay una descarga continua de la batería, porque no es algo que es un destello, sino que se mantiene encendido en el tiempo, bueno, entonces esa batería tiene un periodo de duración
aproximadamente, en el caso de las baterías que están viendo ustedes aquí, es de 1 hora teniendo 2 conectadas y trabajando el 100% de la potencia. Mientras que con un flash como este consigo más de 400 disparos, o sea, puedo hacer una sesión completa sin necesidad de cambiar la batería, ya que mientras no esté destellando, obviamente no hay consumo. Muchas veces requerimos congelar el movimiento, sea de una persona, de una gota de agua o lo que sea. Bueno, y el flash también tiene una ventaja, ya que el destello puede ser de 1/400 de segundo hasta un 12.000avo de segundo, ya que si es la única luz que hay en la escena, va a congelar fácilmente la acción que quiera fotografiar. Y sé que muchos me dirán, bueno Arturo, pero yo puedo subir la velocidad de obturación si estoy trabajando con luz continua. Y es verdad, pero recuerden que su potencia es mucho menor. Por lo tanto, vamos a estar disminuyendo la cantidad de luz que llega al sensor, haciéndola aún más pequeña en referencia a lo que puede generar un flash. Claro, siempre tomando en cuenta que queremos trabajar con el ISO base, porque siempre vamos a tener la opción, obviamente, de poder subir el ISO para poder subir la velocidad. Y por último, voy a tener dos ventajas que también generan la potencia, que son: 1. Eliminar de la ecuación cualquier luz de ambiente que esté en la escena. Puedo hacer una fotografía con esta luz prendida y utilizando un flash sin que ella afecte en lo más mínimo la exposición, y que, como ya vimos anteriormente, es solo un destello y es en una fracción de segundo bastante pequeña, me permite conseguir más detalles en mis imágenes, porque saca de la ecuación completamente todo lo que se refiere a desenfoque por movimiento, algo que no sucede en la fotografía, obviamente, que esté utilizando luz continua, porque normalmente estamos trabajando con velocidades de 1/60 o 1/200, como hicimos la medición, y si el movimiento es muy rápido, por ejemplo una bailarina, no la vamos a conseguir completamente definida. Entonces me va a permitir conseguir más detalle, y si tengo problemas de luces mixtas, porque tengo diferentes tipos de iluminación en un ambiente, puedo eliminarlas todas de mi escena, o sea, de la captura de luz que va a tener el sensor al momento de captar la fotografía, y que solamente esté afectada por la iluminación que estoy utilizando con el flash. Bueno, entonces viene la pregunta: ¿cuál es la luz correcta? Y la respuesta es que las dos lo son. Yo, por lo menos como creador de contenido, no puedo dejar de utilizar la luz continua, pero suponer que ella va a poder sustituir al flash no es posible para mí, ya que necesito ciertas características que solamente el flash me puede dar. O sea, en pocas palabras, son indispensables para mí. De hecho, toda esta estantería está lleno de equipos de iluminación LED que utilizamos constantemente, mientras que todo lo que está en estas dos estanterías corresponde a equipos de iluminación con destello, o sea, flash. Y créanme que siempre estamos utilizando los dos sistemas. Ahora bien, yo entiendo que eso requiere una inversión bastante alta, y por eso que para mí era importante mostrarles a ustedes este video, para que así ustedes pudieran tomar la decisión correcta en función de las características de esta luz y cuál se adapta mejor a sus necesidades, que es algo que me encantaría saber también. Así como que no dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios qué sistema de iluminación actualmente utilizan o piensan comprar, que estoy seguro que no solamente yo aprenderé muchísimo de ustedes, sino también esta bella comunidad que tenemos en Social Arte. Les digo de una vez que ya también va a estar subido dentro de poco, bueno, dependiendo de cuándo estés viendo este video, quizás ya está subido en la plataforma, o sea, en el canal, donde les voy a explicar las características que yo busco en la iluminación al momento de adquirirla, tanto para la adquisición de flash como luz LED, y que estoy seguro también les va a ayudar a ustedes para que tomen la decisión correcta, porque hoy en día hay muchísimas ofertas, y créanme, no todas tienen la calidad que ustedes necesitan. Pero aquellos que son curiosos y quieran saber, bueno, en lo que se refiere a iluminación con flash, estoy utilizando exclusivamente la marca Westcott, y en lo que se refiere a luz LED, estoy utilizando las luces de Nanlite. Pero les repito, vamos a hacer un análisis bastante general, donde voy a estar presentando las características que yo busco en las luces, y que a partir de allí ustedes determinen su búsqueda en función de sus necesidades y de su presupuesto. Bueno, no queda más nada que invitarlos a también que me sigan por mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse, y nos vemos en el próximo video.